Bueno, vamos a realizar este ejercicio que dice lo siguiente. Un segmento rectilíneo AB de longitud L se apoya sobre los ejes coordenados positivos. Apartado A. Cuando el segmento AB en el primer cuadrante forma un triángulo isósceles, determinar el lugar geométrico de los puntos desde los que se ve el segmento bajo un ángulo de 30 grados. Bueno, vamos a hacer primero este apartado y después haremos el siguiente. A ver, para hacer este apartado vamos a tener en cuenta algunos resultados previos, ¿vale? En primer lugar, tenemos que recordar el teorema del ángulo inscrito. Teorema del ángulo inscrito. Básicamente ese teorema viene a decir lo siguiente, y es que si nosotros tenemos una circunferencia cualquiera y sobre ella consideramos una cuerda AB, ¿vale? Supongamos que el centro de la circunferencia es este punto O. Pues bien, si yo tomo un punto cualquiera de este arco de circunferencia, ¿vale? Pues se tendrá que el ángulo inscrito, ¿vale? Si este ángulo es alfa, si yo cojo otro punto de ese arco de circunferencia, pues se tendrá que también vale alfa, ¿vale? Y esto con cualquier punto que yo coja de este arco de circunferencia y que abarque la cuerda AB. De hecho, no solo dice eso, dice más. Dice también que este ángulo central mide 2 alfa, ¿vale? No solo eso. En realidad esto no lo dice de forma explícita el teorema del ángulo inscrito, pero es así. Si yo cojo cualquier punto de este arco de circunferencia que va desde A hasta B, si yo cojo cualquier punto, el ángulo con el que se ve el segmento AB es el mismo e igual a alfa. Ahora bien, también ocurre que si yo cojo un punto fuera de la circunferencia, el ángulo con el que ese punto ve al segmento AB sería un ángulo menor que alfa. Mientras que si yo cojo un punto que esté situado dentro de la circunferencia, el ángulo con el que ese punto ve al segmento AB es un ángulo mayor que alfa. Es decir, que el lugar geométrico de los puntos que ven al segmento AB bajo un ángulo alfa es este arco de circunferencia, ¿vale? Este teorema y este resultado da lugar al concepto de arco capaz, ¿vale? Arco capaz de un segmento AB y ángulo alfa. Y ángulo alfa. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Si yo tengo un segmento AB cualquiera, y yo me tengo que fijar en este teorema, ¿vale? Si yo tengo un segmento AB, ¿vale? ¿Cómo construyo este arco de circunferencia desde cuyos puntos se ve el segmento AB bajo un mismo ángulo alfa? ¿Vale? Es decir, si yo tengo un segmento AB cualquiera, va a existir un arco de circunferencia, ¿vale? Va a existir, voy a intentar dibujarlo lo mejor posible, va a existir un arco de circunferencia de forma manera que todos los puntos de ese arco de circunferencia ven al segmento AB bajo un mismo ángulo alfa, ¿vale? Y ese arco de circunferencia pues se le llama el arco capaz del segmento AB y ángulo alfa, porque realmente este arco de circunferencia es el lugar geométrico de los puntos
desde los cuales se ve al segmento AB bajo el mismo ángulo alfa. ¿Mm? Si nos fijamos en esta construcción, claro, este arco de circunferencia, este arco capaz, forma parte de una circunferencia que tendrá un determinado centro. ¿Eh? Un determinado centro que será, pues por ejemplo, O. Ese centro de esa circunferencia en la que se incluye este arco capaz, claro, ¿cómo podemos construirlo? Pues está claro, ¿eh? Ese centro, pues yo lo que tengo que hacer es trazar la mediatriz del segmento AB, ¿eh? Yo trazo la mediatriz del segmento AB y yo sé que el centro de esa circunferencia está situado en esa mediatriz, ¿vale? Eso es evidente. Y además, el punto será tal, de todos los puntos de la mediatriz, será aquel que forme un ángulo de 2 alfa con el segmento AB, ¿vale? Entonces, esa es la forma de encontrar el arco capaz. Yo trazo, o sea, el arco capaz de un segmento AB y ángulo alfa. Yo trazo una perpendicular al segmento AB y ahora de todos los puntos de esa perpendicular tengo que buscar aquel punto que forme un ángulo 2 alfa con el segmento AB, es decir, aquel punto de la mediatriz que ve al segmento AB bajo un ángulo de 2 alfa, ¿vale? Bien, otro resultado básico que vamos a utilizar es que, bueno, si yo tengo un triángulo isósceles, o sea, si yo tengo un triángulo que tiene dos lados iguales y que por tanto es isósceles, pues este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí. Eso sobradamente conocido, ¿vale? A ver, no lo he dicho tampoco, pero ¿por qué el centro de la circunferencia tiene que estar en la mediatriz del segmento AB? Pues por un resultado que es absolutamente básico en la geometría de la circunferencia, ¿vale? Y es que si yo tengo una cuerda cualquiera, ¿eh? Pues la mediatriz de esa cuerda, perdón, vamos a dibujarlo lo mejor posible, la mediatriz de esa cuerda pues pasa por el centro, ¿vale? Eso es un resultado bastante conocido de la geometría de la circunferencia. Habiendo hecho todas estas observaciones, vamos a acercarnos a nuestro problema. Nosotros tenemos un segmento AB de una longitud L fijada. Este sería el origen de coordenadas que se va apoyando sobre la parte positiva de los ejes coordenados, ¿vale? Y nos dice el problema que en un momento determinado pues se forma un triángulo isósceles, es decir, que el triángulo OAB tiene que ser un triángulo isósceles. Claro, para que sea isósceles, este lado tiene, perdón, tiene que ser igual a este otro lado. Claro, alguien me puede decir, oye, ¿y por qué no puede darse el caso de que eh, este lado OB sea igual a este lado AB? Por una razón muy sencilla, ¿vale? Eso no puede ocurrir porque esto es O, A y B. Si este lado fuese igual a este lado, por lo que hemos comentado anteriormente, este ángulo tiene que ser igual a este otro ángulo. Pero este ángulo es recto y por tanto este ángulo de aquí también sería recto. Y eso no es posible porque entonces el segmento AB no se apoyaría sobre este eje coordenado, ¿vale? Por tanto es imposible que OB sea igual a AB y de la misma manera, por la misma razón, es imposible que OA sea igual a AB, ¿vale? La única forma de que sean em, de que el triángulo OAB sea isósceles es que OA sea igual a OB, ¿vale? Vale. Dicho lo cual, vamos a ver cuánto tiene que valer OA y OB. ¿Eh? Si nosotros, pues, por ejemplo, a este lado lo llamamos A y a este también lo llamamos A, que sabemos que tienen que medir lo mismo,
Pues aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo OAB, pues se tiene que L al cuadrado tiene que ser igual a al cuadrado más a al cuadrado. Es decir, que L al cuadrado tiene que ser igual a 2 veces a al cuadrado, de donde L tiene que ser igual a la raíz de 2 por A. O lo que es lo mismo, A tiene que ser igual a L partido por la raíz de 2, ¿vale? Por tanto, esto es la raíz, perdón, eso es L partido por la raíz de 2 y esto es L partido por la raíz de 2, ¿eh? Es decir, que partimos de esa situación inicial. Vale, vamos a trabajar un poquito sobre esta figura. Claro, yo quiero calcular el lugar geométrico de los puntos que ven al segmento AB bajo un ángulo de 30 grados. Pensemos lo siguiente. Según hemos comentado anteriormente, ese lugar geométrico será el arco capaz, ¿vale? Del segmento L y ángulo 30 grados. ¿Mm? Que por cierto, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Aquí hay un detalle importante que se nos ha olvidado. Hemos dicho que si yo tengo un segmento AB, el arco capaz de ángulo alfa es este arco de aquí, que es el lugar geométrico de los puntos que ve al segmento AB bajo un ángulo alfa. Pero en realidad eso no es del todo cierto. ¿Por qué no es del todo cierto? Porque no existe un único ángulo capaz, existen dos ángulos capaces, ¿vale? Este de arriba y el simétrico de abajo, ¿vale? Que este arco capaz va a estar en una circunferencia cuyo centro pues va a estar situado también en la mediatriz del segmento AB. Y formará un ángulo de 2 alfa con el segmento AB. De forma manera que, bueno, pues si yo cojo un punto cualquiera de este arco capaz, este ángulo de aquí también vale alfa, como este ángulo de aquí también vale alfa, y como este ángulo de aquí, pues también vale alfa. ¿Vale? Por tanto, realmente, el lugar geométrico de los puntos que ven al segmento AB bajo un ángulo alfa es el formado por ambos arcos capaces del segmento AB y ángulo alfa. ¿Vale? No es solo el de arriba, sino también el de abajo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta para resolver nuestro problema. Dicho lo cual, como hemos comentado, el lugar geométrico de los puntos que ven al segmento AB bajo un ángulo de 30 grados va a ser este arco capaz, que va a estar situado en una circunferencia cuyo centro, como ya hemos comentado anteriormente, cuyo centro va a estar situado en la mediatriz del segmento, o en la mediatriz del segmento AB. ¿Vale? Eso está claro. Eh, claro, insisto, el centro de esta circunferencia que yo, por ejemplo, voy a llamar M, va a estar situado en la mediatriz de, de, este, de este segmento, ¿vale? De forma manera que este ángulo de aquí, si este es el arco capaz de 30 grados, este ángulo de aquí tiene que medir 60 grados, ¿vale? Voy a intentar ponerlo lo mejor posible. Estos son 60 grados, ¿vale? Bueno, a ver, aquí hay una cuestión básica que realmente habría que demostrarlo, ¿vale? Y es que la mediatriz del segmento AB, ¿vale? La mediatriz del segmento AB realmente es tal y como la he dibujado, es decir, que coincide con la bisectriz del primer y tercer cuadrante, ¿vale?
Pero yo creo que eso es evidente, ¿no? Yo creo que eso es evidente. ¿Por qué? A ver, siendo un poco quisquillosos, ¿vale? Yo tengo aquí mis ejes coordenados, ¿vale? Yo tengo aquí el segmento AB, y yo sé que este lado mide lo mismo que este de aquí, ¿vale? Entonces, insisto, esto es siendo muy quisquilloso. Si yo, este evidentemente es el origen de coordenada. Si yo trazo una perpendicular a este segmento, al segmento AB, pasando por O, ¿vale? Si yo trazo una perpendicular, formándose aquí ángulos de 90 grados, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Si a este punto yo lo llamo, por ejemplo, a este punto de aquí, yo lo llamo P, ¿vale? Pues está claro que los triángulos AOP y BPO, esos dos triángulos son exactamente iguales, ¿vale? Son triángulos congruentes. Eso es, yo creo que es evidente, ¿no? ¿Por qué? A ver, si yo me fijo en el triángulo OAB, ese triángulo es isósceles, ¿vale? ¿Por qué? Porque OA mide lo mismo que OB y por tanto este ángulo es exactamente igual a este de aquí, ¿vale? Por otro lado, si yo me fijo en el triángulo, o sea, eh, en el triángulo OAP, este ángulo mide 90 grados, este mide lo que sea, ¿eh? Y este ángulo de aquí tiene que medir exactamente el mismo que aquí, ¿vale? Porque este ángulo es suplementario de la suma de estos dos ángulos, quiero decir, la suma de los tres ángulos de un triángulo vale 180 grados. Si este ángulo es igual a este y este igual a este, lógicamente este tiene que ser igual a este, ¿vale? Y por tanto los triángulos OAP y OPB son triángulos en principio semejantes, pero no son solo los semejantes, ¿por qué? Porque tienen un lado en común. ¿Qué lado? El lado OP. Entonces tenemos dos triángulos semejantes que tienen un lado en común y por tanto son congruentes, es decir, son iguales, ¿vale? Son iguales, congruentes. Y si son congruentes, PB, este lado, lógicamente mide lo mismo que este de aquí. ¿Eh? Es decir, que la perpendicular, eh, la perpendicular que nosotros hemos trazado al segmento AB y pasando por O, ¿vale? Esa perpendicular pasa por el punto medio del segmento AB formando un ángulo de 90 grados con el segmento AB. Por tanto, esa perpendicular es la mediatriz del segmento AB, ¿vale? Es la mediatriz. Es decir, dicho de otra manera, que la mediatriz pasa por el origen de coordenadas. Ahora bien, hay que demostrar que esta mediatriz, además de ser mediatriz, es bisectriz del primer y tercer cuadrante. Pero eso es evidente, ¿por qué? Porque este ángulo mide lo mismo que este de aquí. Y por tanto, no solo es mediatriz, sino que también es no solo es mediatriz de AB, sino que también además es bisectriz del primer y tercer cuadrante. Y por tanto, esta mediatriz es la recta y igual a X por ser la bisectriz del primer y tercer cuadrante, ¿vale? Es decir, que esta recta de aquí es la recta igual a X, es decir, la bisectriz del primer y del tercer cuadrante, ¿vale? No quiero emborronarlo muchísimo, pero también ocurre que, claro, que hemos dicho que el lugar geométrico de los puntos que ven al segmento AB bajo un ángulo de 30 grados no solo se corresponde con este arco capaz, sino también con este otro arco capaz, ¿vale? Voy a intentar dibujarlo lo, eh, lo mejor posible. Aquí tendría que haber también un arco capaz,
Y el centro de ese arco capaz, o mejor dicho, del centro de la circunferencia que contiene a ese arco capaz, imaginemos que está aquí y que voy a llamar n, pues tiene que formar un ángulo de 60 grados también con, con el segmento AB, ¿vale? Entonces, observemos lo siguiente. Um, a ver, en el triángulo, en el triángulo AMB, ¿vale? ¿Qué ocurre en ese triángulo? Pues que AM y BM son los radios de una circunferencia y por tanto son iguales. Y si esos dos lados son iguales, entonces el triángulo BMA es isósceles y por tanto este ángulo es igual a este otro ángulo. Si yo me fijo en el triángulo BMA, como la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados, este ángulo es de 60 grados y estos dos ángulos son iguales, pues necesariamente este ángulo tiene que medir 60 grados y este otro ángulo tiene que medir 60 grados. De forma manera que AMB es un triángulo equilátero porque sus tres ángulos son de 60 grados. Y si es un triángulo equilátero, MA mide lo mismo que AB, es decir, L. ¿Vale? AM tiene que medir L. Razonando exactamente igual, pues se tendrá que AN también tiene que medir L. La cuestión es la siguiente. ¿Cómo puedo calcular yo entonces los centros M y N de las circunferencias que estoy buscando? Pues muy sencillo. Esos puntos M y N van a estar situados por un lado en la recta y igual a X y por otro lado en la circunferencia con centro A y radio L, porque la distancia de A a M vale L y la distancia de A a N también vale L. Y no olvidemos que el punto A tiene coordenadas, como esto mide L partido por la raíz de 2, pues coordenada L raíz de 2, 0. ¿Vale? Repito, M y N son puntos que están situados en la recta y igual a X y en la circunferencia de centro A y radio L. Por tanto, voy a calcular la intersección de la recta y igual a X con la circunferencia de centro A y radio L. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí, en fin, voy a hacer rápidamente de nuevo mi dibujo, pero yo creo que ya está claro, ¿vale? Yo tengo que este es el origen de coordenadas, este es el punto A, el punto B, este es el segmento AB, el arco capaz de ángulo 30 grados, pues será tal que el centro de la circunferencia estará situado en la recta y igual a X, formando un ángulo de 60 grados. Y aquí, o sea, el otro arco capaz, ¿vale? El otro arco capaz, pues estará por aquí, arco capaz de ángulo 30 grados, tal que su centro, que hemos llamado N, formará con el segmento AB un ángulo de 60 grados. Ya hemos argumentado que este ángulo también mide 60 grados. Lo mismo ocurre con estos dos ángulos de aquí. Este mide 60 grados y este mide también 60 grados. Em, como AMB es equilátero, ¿vale? Pues, y AB mide L, pues AM también va a medir L y pues por la misma razón AN también mide L, ¿vale? Todo el argumento que hemos hecho. Y entonces hemos dicho que los puntos M y N se puede obtener como intersección de la recta y igual a X, ¿vale? Y la circunferencia con centro en A y radio L. Recordemos que A tiene coordenadas, lo tengo aquí, L partido por la raíz de 2, 0, L partido por la raíz de 2, 0, entonces
¿Cuál va a ser esa circunferencia? Pues claramente va a ser la circunferencia x menos L partido por la raíz de 2 al cuadrado más y menos 0, que es y al cuadrado, igual al radio al cuadrado, pero el radio vale L al cuadrado. Pues nada, voy a resolver este sistema de ecuaciones y así obtendré los puntos M y N, que van a ser los centros de las circunferencias que yo estoy buscando, que son las circunferencias que contienen a los arcos capaces del segmento AB y ángulo 30 grados, que es lo que son los lugares, que es el lugar geométrico de los puntos que ven al segmento AB bajo un ángulo de 30 grados. ¿Vale? Bueno, pues si yo aquí sustituyo la y por x y desarrollo esto, sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo, ¿vale? Si no me equivoco. Más, hemos dicho que y es igual a x, más x al cuadrado, esto tiene que ser igual a l al cuadrado. X al cuadrado más x al cuadrado son 2x al cuadrado, menos 2L partido por la raíz de 2 y por X. Y ahora, L al cuadrado partido por 2 menos L al cuadrado, ¿vale? Pues eso es menos L al cuadrado partido por 2, eso tiene que ser igual a 0. Si yo racionalizo esta expresión, ¿vale? Pues me quedaría que 2x al cuadrado menos, si yo multiplico arriba y abajo por la raíz de 2, ¿eh? Pues, vale, pues me quedaría arriba, en fin, me quedaría 2 raíz de 2. Y ahora, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, pues el 2 de arriba se va con el 2 de abajo. En fin, esto es muy sencillo. Esto queda la raíz de 2 por L y por X. Menos L al cuadrado partido por 2 igual a 0. Esto ya es un problema algebraico. Si yo multiplico todo por 2, me quedaría que 4x al cuadrado menos 2 raíz de 2 Lx menos L al cuadrado tiene que ser igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado en la incógnita x. Bueno, x igual a menos b, es decir, 2 raíz de 2L, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Esto al cuadrado sería 4 por 2, 8, 8L al cuadrado, menos 4 por a y por c, es decir, más 4 por 4, 16L al cuadrado. ¿Vale? Y todo ello partido por 2a. 2 por 4, 8. Esto es igual a 2 raíz de 2 por L más menos, esto sería 20L al cuadrado, 20L al cuadrado partido por 8, y esto sería igual a 2 raíz de 2 por L más menos 20. Uy, perdón, he dicho que 8 más 16 son 20, no, 8 más 16 son 24, 24, 24. 24, que sería 4 por 6, es decir, esto sería 2 por la raíz de 6 y por L, y todo ello partido por 8, que simplificando entre 2, pues sería la raíz de 2 más menos la raíz de 6 partido por 4 y multiplicado por L. Es decir, que x o bien vale la raíz de 2 más la raíz de 6 partido por 4 y por L, o bien x vale la raíz de 2 menos la raíz de 6 partido por 4 y por L. Obsérvese que este primer valor de x es positivo, efectivamente, ¿vale? Estamos viendo que el punto M, su primera coordenada, es positiva, mientras que intuitivamente se ve que el punto N, su primera coordenada x es negativa, intuitivamente. Y aquí nos ha salido efectivamente que este valor de x es negativo, ¿vale? Que se correspondería con la primera coordenada del centro N. Bueno, no olvidemos que y es igual a x, por tanto, esto no solo vale x, sino que también vale y esto también vale y. Es decir, que mi punto M, ¿vale?
es raíz de 2 más raíz de 6 partido por 4 y multiplicado por L, y raíz de 2 más raíz de 6 partido por 4 y multiplicado por L. Y mi punto N es raíz de 2 menos raíz de 6 partido por 4 y por L, raíz de 2 menos raíz de 6 partido por 4 y por L. Claro, yo lo que estoy buscando es la ecuación, digamos, de esta circunferencia, ¿vale? Y también la ecuación de esta circunferencia de aquí. Ocurre lo siguiente, claro, esta circunferencia de aquí va a ser la circunferencia del centro M, ¿vale? Que si yo a esta, por ejemplo, la llamo C sub 1 y a esta C sub 2, C sub 1 va a ser la circunferencia del centro M y radio L. Mientras que C sub 2 va a ser la circunferencia del centro N y radio L, ¿vale? Y la unión de las dos circunferencias será el lugar geométrico que yo estoy buscando, ¿vale? Es decir, que el lugar geométrico que estamos buscando, el lugar geométrico, el lugar geométrico buscado será pues la unión de las dos circunferencias, la de centro M y radio L, que es la circunferencia x menos raíz de 2 más raíz de 6 partido por 4 por L al cuadrado, más y menos raíz de 2 más la raíz de 6 partido por 4 al cuadrado igual al radio, que es L al cuadrado. Y la circunferencia de centro N y radio L pues será x menos la raíz de 2 menos raíz de 6 partido por 4 y por L al cuadrado, más y menos raíz de 2 menos raíz de 6 partido por 4 por L al cuadrado. Bueno, aquí me falta un cuadrado. Eso tiene que ser igual al radio al cuadrado, ¿vale? La unión de estas dos circunferencias es el lugar geométrico que nosotros estamos buscando. Y esto sería el apartado A de este ejercicio. En cuanto al apartado B de este ejercicio, dice lo siguiente. Sean A de coordenadas 1, 0 y B de coordenadas 0, 1. Determinar el lugar geométrico de los centros de las hipérbolas equiláteras que pasan por los vértices del triángulo definido por A, B y el origen de coordenadas, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos estos tres puntos, ¿vale? El punto A de coordenadas 1, 0, el punto B de coordenadas 0, 1 y el origen de coordenadas. Y nosotros queremos calcular el lugar geométrico de los centros de todas las hipérbolas, ¿eh? Que pasan por estos tres puntos, ¿vale? Bueno, a ver, para hacer este apartado tenemos que recordar algunas cuestiones de carácter teórico. A ver, en primer lugar, una hipérbola, cualquier hipérbola que nosotros tengamos en el plano, si esa hipérbola nosotros mediante rotaciones y traslaciones la llevamos al origen de coordenada, ¿vale? Pues tendremos y la situamos de forma horizontal, esa hipérbola se puede expresar en su forma canónica, que la ecuación canónica de una hipérbola cualquiera es x al cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. ¿Vale? Esta es la forma canónica si situamos la hipérbola de forma horizontal. Si la situamos de forma vertical, es decir, así y así, pues en vez de poner x tendremos que poner y aquí tendremos que poner x, ¿vale? Pero bueno, se suele trabajar como forma canónica, con su ecuación canónica en esta posición, ¿vale? Donde, bueno, en fin,
Este sería en este caso el eje focal, porque los focos estarían por aquí, más o menos, ¿vale? A este se le llama eje imaginario. Y tenemos lo que son las asíntotas, las asíntotas de esa parábola, perdón, de esa hipérbola, que esas asíntotas pues pasan por el origen de coordenada, ¿vale? Este punto de aquí sería el punto A, este punto A, este número A, ¿vale? Y este número de aquí, pues o sea, este punto de aquí, esta coordenada sería B, que sería este número de aquí. Esto sería una hipérbola cualquiera. Ahora bien, si A es igual a B, si A es igual a B, obtenemos, si A es igual a B, obtenemos una hipérbola equilátera. ¿Vale? Una hipérbola equilátera. ¿Vale? Obsérvese que claro que si A es igual a B, este punto de aquí pues sería la bisectriz del primer y tercer cuadrante, es decir, esta asíntota sería la bisectriz del primer y tercer cuadrante y esta asíntota sería la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante. Es decir, que básicamente una hipérbola equilátera es aquella en la que sus asíntotas forman un ángulo de 90 grados. O dicho de otra manera, las hipérbolas equiláteras son aquellas en las que sus asíntotas son perpendiculares. ¿Vale? Esa es la idea de la asíntota, perdón, de la hipérbola equilátera. Bueno, bien, más cosas, más cuestiones teóricas que tenemos que conocer. A ver, nosotros sabemos que la ecuación general de una cónica, ¿vale? Cualquiera, es, bueno, pues a sub 1, 1 por x al cuadrado más a sub 2, 2 por y al cuadrado más 2 veces a sub 0, 1 por x más 2 veces a sub 0, 2 por y más 2 veces a sub 0, perdón, a sub 1, 2 por xy más a sub 0, 0 igual a 0, ¿vale? Esta es la ecuación general de una cónica cualquiera, de una cónica. Sabemos que la matriz, o sea, sabemos que esta ecuación se puede expresar de la siguiente manera. 1xy a sub 0, 0, a sub 0, 1, a sub 0, 2. Claro, esta matriz va a ser simétrica, Luego sería a sub 0, 1, a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 0, bueno, sí, a sub 0, 2, ¿vale? Que coincide con este valor, estos dos valores coinciden y estos dos valores coinciden, a sub 1, 2, para que coincida este con este, y a sub 2, 2. Por 1xy igual a 0, ¿vale? Esta es la expresión matricial de esta ecuación. A esta matriz de aquí, que por cierto, ya lo he dicho, bueno, esta matriz es simétrica, siempre, para cualquier cónica. A esta matriz de aquí se le suele llamar A, y a esta submatriz de aquí se le suele, que es importante, muy importante, se le suele llamar A sub 0. ¿Vale? Bueno, a ver, en función a la, toda cónica tiene lo que se llama tres invariantes métricos, ¿vale? Vamos a ver cuáles son esos invariantes. Vale. El primer invariante, que se llama invariante lineal, es la traza de la matriz A sub 0. Este invariante es un invariante lineal y es la traza de A sub 0, es decir, la suma de A sub 1, 1 más A sub 2, 2. El segundo invariante, que se llama invariante cuadrático, pues es el determinante de A sub 0, de esta submatriz. Y el tercer invariante, I sub 3,
que se llama invariante cúbico, pues es el determinante de la matriz A, ¿vale? De forma manera que, aunque no sea exactamente así, porque no es exactamente así, pero sí es casi, ¿vale? Si yo cojo una cónica cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos una parábola, cualquiera que esté situada en el plano, y yo a esta parábola le aplico giros y traslaciones, es decir, muevo la parábola de forma rígida, evidentemente la ecuación de la parábola va a cambiar, pero estos tres invariantes van a permanecer constantes, van a ser los mismos. Insisto, no es exactamente así, pero para que nos hagamos una idea, ¿vale? Bueno, es decir, que si yo esta parábola le aplico rotaciones y traslaciones, ¿vale? Evidentemente las ecuaciones de estas dos parábolas van a ser distintas, pero sus invariantes en principio, pensemos de esa manera, aunque no sea exacto, en principio sus invariantes métricos van a ser los mismos, no van a variar, van a permanecer invariantes, ¿vale? Bueno, más cuestiones que tenemos que saber. A ver, este invariante cúbico y este cuadrático nos va a permitir clasificar las cónicas. Vamos a ver, si el determinante de A es igual a 0, obtenemos las cónicas que se llaman degeneradas. ¿Vale? Que las cónicas degeneradas pues pueden ser figuras imaginarias o pueden ser paredes rectas, secantes o no, en fin. En este sentido me remito al tema de cónicas para tener una visión más amplia de lo que son las cónicas degeneradas. Pero en este problema no nos interesan las cónicas degeneradas, nos interesan las las cónicas generadas, que son las cónicas generadas son las hipérbolas, las parábolas y las elipses reales, ¿vale? Y nosotros en este problema estamos trabajando con hipérbolas, bueno, equiláteras, pero en cualquier caso estamos trabajando con hipérbolas, estamos trabajando con cónicas no degeneradas, ¿vale? Entonces, si el determinante de A es distinto de 0, entonces la cónica es no degenerada. Cónica no degenerada. Y existen tres tipos de cónicas no degeneradas. Si el determinante de A sub 0 es menor que 0, perdón, mayor que 0, entonces se trataría de una elipse. Si el determinante de A sub 0 es menor que 0, se trataría de una hipérbola. Y si el determinante de A sub 0 es igual a 0, pues se trata de una parábola. ¿Vale? Estas son las tres cónicas no degeneradas que existen y se clasifican en función pues, del invariante cuadrático. En función al signo del invariante cuadrático. Claro, nosotros en nuestro problema estamos trabajando con hipérbolas, ¿vale? Por tanto, el invariante cuadrático tiene que ser negativo. ¿Mm? Otra cuestión teórica que vamos a utilizar, porque claro, nos están hablando del problema de los centros, yo quiero calcular el lugar geométrico de los centros de las hipérbolas equiláteras, ¿vale? ¿Qué es el centro de una hipérbola? Y en general, ¿qué es el centro de una cónica no degenerada? Porque las cónicas degeneradas realmente no tienen centro. Los centros de las cónicas no degeneradas, bueno, en el caso de la hipérbole, a ver, los centros son los puntos de simetría, ¿vale? Los centros de cualquier cónica son los puntos de simetría de la cónica. ¿Mm? Si yo tengo, por ejemplo, una hipérbola en su posición, digamos, canónica, bueno, pues que ya sabemos que su ecuación canónica es del tipo x al cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1.
Pues el centro de la hipérbola es el centro de simetría, que el centro de simetría está claro que es este punto de aquí, ¿eh? Porque evidentemente si yo cojo un punto de aquí, pues el simétrico está aquí, si yo cojo un punto de aquí, pues el simétrico está por aquí. Evidentemente este punto es un punto de simetría, ese es el centro, que realmente es el punto medio de los focos, ¿eh? Si este es un foco y este es otro foco, es el punto medio de los focos. O también el punto medio de los vértices, ¿eh? Estos dos puntos son los vértices, el punto medio de los vértices de la parábola, de la hipérbola. Si nosotros tenemos una elipse en su forma canónica y en su posición canónica, ¿m? Que ya sabemos que bueno, debemos de saber que su ecuación canónica es esta de aquí, ¿no? Donde esto vale A y esto vale B. Pues está claro que el centro, que es el punto de simetría, es pues esto, el centro de la elipse, ¿eh? Si cojo un punto cualquiera, el simétrico es de la elipse, y lo mismo este punto, pues el simétrico respecto de este, pues está en la elipse, es un punto de simetría. Sin embargo, las parábolas, ¿eh? No tienen punto de simetría, o sea, no tienen centro, ¿vale? Porque no hay ningún punto de simetría. Yo no puedo determinar ningún punto, ¿vale? Para el cual no puedo determinar ningún punto que sea de simetría de la parábola. Eso es evidente, ¿vale? Por tanto, realmente los centros solo los tienen las hipérbolas y las elipses. ¿Mm? Ahora bien, ¿cómo se calcula los centros de tanto de las hipérbolas como de las elipses? Bueno, pues muy sencillo. A ver, si la ecuación de la cónica es esta de aquí, ¿vale? Que yo voy a llamar, pues, por ejemplo, f de xy, ¿vale? Si la ecuación de la cónica es esta, pues el centro de esa cónica se calcula resolviendo el siguiente sistema. Para obtener el centro de una cónica que tenga centro, que son las hipérboles y las parábolas. Pues se calcula resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones. La derivada de f con respecto de x igual a 0 y la derivada de f con respecto de y igual a 0. ¿Eh? Donde f es la ecuación de la cónica. Y a partir de ahí, pues se resuelve el sistema que se forme y se obtiene el centro de la cónica. ¿Vale? Bueno, y otro resultado que va a resultar clave, fundamental en este ejercicio. Incluso lo voy a poner como proposición. Proposición. Una hipérbola es equilátera. Equilátera, que es lo que nos interesa a nosotros, si y solo si la traza de a sub 0 vale 0. O lo que es lo mismo, el invariante lineal de esa hipérbola vale 0. Recordemos que la traza era simplemente la suma de a sub 1, 1 más a sub 2, 2, a sub 2, 2, es decir, la suma de este número con este número. Si yo tengo una hipérbola y a sub 1, 1 es igual a sub 2, 2, perdón, y a sub 1, 1 más a sub 2, 2 vale 0, pues esa hipérbola ya sé que es equilátera. ¿Eh? Es decir, si uno de estos coeficientes es el opuesto del otro. Bueno, habiendo hecho todas estas observaciones, ahora sí que nos vamos a centrar en nuestro problema, y es determinar el lugar geométrico de los centros de las hipérbolas equiláteras que pasan por los puntos A de coordenadas 1, 0, B de coordenadas 0, 1 y el origen de coordenadas, lógicamente, de coordenadas 0, 0. Bueno, pues venga, vamos a empezar con nuestro ejercicio propiamente dicho. ¿Mm? Vamos a consideremos una hipérbola
consideremos una hipérbola equilátera cualquiera que pasa por los puntos, A de coordenadas 1, 0, B de coordenadas 0, 1 y C de coordenada, bueno, perdón, y O de coordenada 0, 0. ¿Vale? Por un lado, por ser la hipérbola, o sea, bueno, y supongamos que su ecuación es, pues, ax al cuadrado más b por y al cuadrado más c por x más d por y más e por xy más f igual a 0, ¿vale? A ver, por ser una hipérbola equilátera, ya hemos visto por esta proposición que su traza tiene que valer 0. Es decir, que y supono que la traza de A sub 0, que en este caso sería A más B, eso tiene que valer 0. Y de aquí se deduce que B es igual a menos A. Y si B es igual a menos A, bueno, pues voy a sustituir aquí la B por menos A. Es decir, de momento la ecuación sería esta de aquí. ¿Mm? La ponemos. Vale, eso por un lado. Por otro lado, si yo le impongo a esta hipérbola equilátera que pase por estos tres puntos, bueno, pues a ver, si le impongo que pase por este punto de aquí, bueno, voy a empezar por el origen, por el 0, 0, si yo sustituyo la x y la y por 0, pues lógicamente obtenemos que f tiene que valer 0. Si le impongo que pase por el punto 1, 0, si yo sustituyo la x por 1 y la y por 0, pues debe ser que a más c igual a 0. Y si le impongo que pase por el punto 0, 1, sustituyo la x por 0 y la y por 1, me queda que menos a más d tiene que ser igual a 0. ¿Vale? De aquí se obtiene que c tiene que ser igual a menos a y de aquí se obtiene que d tiene que ser igual a a. ¿Vale? Y por supuesto, pues f tiene que ser 0. Entonces, si yo sustituyo c y d por menos a y a respectivamente y f por 0, la ecuación de la hipérbola equilátera de momento pues sería ax al cuadrado, aquí menos a por y al cuadrado, más cx, es decir, menos a por x, más di, es decir, más a por y, más e por xy, y ahora más f, pero f vale 0, igual a 0. ¿Vale? Bueno, una observación. A tiene que ser distinto de 0. ¿Vale? A tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si A valiese 0, ¿qué es lo que nos quedaría? Pues todo esto se anularía y me quedaría que E por xy igual a 0, ¿vale? Si E vale 0, no tenemos nada, o sea, tenemos todos los puntos del plano, ¿vale? Sería todo el plano, y todo el plano no es una hipérbola y mucho menos equilátera, ¿vale? Por tanto, no tiene sentido. Y si es distinto de 0, pues obtendríamos que x por y es igual a 0, y esto sería un par de rectas, x igual a 0 o igual a 0, que serían pues las rectas que forman los ejes coordenados, ¿vale? Pero eso técnicamente no es una hipérbola, ¿eh? Eso no es una hipérbola, técnicamente. Por tanto, a tiene que ser distinto de 0, porque si fuese 0, esta ecuación no representa una hipérbola, ¿vale? De hecho, no representa ninguna cónica. Bueno, sí, representaría una cónica degenerada, ¿eh? Una cónica degenerada, pero no una hipérbola. Por tanto, debe ser a distinto de 0. Y si a es distinto de 0, podemos dividir por 0, ¿eh? Y si dividimos por 0, lo que tenemos es x al cuadrado
menos y al cuadrado menos x más y más alfa por xy igual a 0, ¿vale? Llamando a alfa, llamándolo pues e partido por a. Que obsérvese que si e y a son números cualesquiera, alfa también es un número cualquiera, un número real cualquiera, ¿vale? Y de esta forma, bueno, pues pasamos de dos variables a una única variable, ¿vale? Bueno, estamos suponiendo que esto es una hipérbola equilátera, ¿vale? Y por tanto es una cónica no degenerada. ¿Mm? Bueno, si es una cónica no degenerada, ya sabemos que el determinante de A tiene que ser distinto de cero, ¿eh? Recordemos la clasificación de las cónicas, ¿eh? Para las cónicas no degeneradas, y nosotros estamos trabajando con hipérbolas, que son cónicas no degeneradas, el determinante de A tiene que ser distinto de cero. Bueno, vamos a ver si efectivamente vamos a imponerle que el determinante de A sea distinto de cero. Bueno, ¿quién sería en este caso? A ver, la ecuación de esta hipérbola pues sería 1xy, ¿vale? Aquí vendría el término independiente, que es 0. Aquí vendría la mitad del término en x, es decir, menos un medio. La mitad del término en y, que es un medio. Como es simétrica, esto tiene que ser un medio y esto tiene que ser un medio. Aquí vendría el coeficiente cuadrático. Aquí vendría el coeficiente, o sea, cuadrático de la x, coeficiente cuadrático de la y. Y aquí vendría la mitad del coeficiente que acompaña a xy, es decir, alfa medios y alfa medio. Perdón, alfa medio y alfa medio. Aquí, por 1xy igual a 0. Y esta matriz de aquí es la matriz A. Y como digo, como estamos trabajando, como se supone que esto es una cónica no degenerada, el determinante de esta matriz tiene que ser distinto de 0, ¿vale? ¿Quién es el determinante de esta matriz? Pues sería este por este por este, este por este por este, que sería menos alfa octavos, este por este por este, sería más, a ver, este por este por este por este por este, perdón, hemos dicho este por este por este por este por este sería menos alfa octavos también. Vamos a los negativos, este por este sería menos un cuarto, este por este sería 0 y este por este, ¿vale? Sería más un cuarto. Y esto es menos 2 alfa partido por 8, porque esto se nos va, y esto es menos alfa cuarto. Y esto es distinto de 0 si solo si alfa es distinto de 0, ¿vale? Es decir, que si alfa es igual a 0, no tenemos una cónica no degenerada, no tenemos una hipérbola, ¿vale? Sino que lo que obtenemos sería una cónica degenerada y eso no nos interesa, ¿eh? Por tanto, de toda esta familia de cónicas tenemos que eliminar aquella correspondiente a alfa igual a 0. No nos valen todos los alfas, sino que alfa tiene que ser distinto de 0 para que sea una cónica no degenerada. Y por tanto, de momento, la ecuación debe de ser pues de este tipo, ¿vale? Más alfa por xy igual a 0, pero con alfa distinto de 0, ¿vale? Esta es la familia de hipérbolas equiláteras que pasan por esos tres puntos. Y ahora yo lo que quiero calcular es, no olvidemos con alfa distinto de 0, ¿vale? Y ahora yo lo que quiero calcular es el centro de esta familia de cónicas. Bueno, pues ya lo vimos anteriormente. Para calcular el centro tenemos que resolver el sistema de ecuaciones, la derivada de f con respecto de x igual a 0 y la derivada de f respecto de y igual a 0, donde f es simplemente esta ecuación, ¿vale? Bueno, la derivada con respecto de x es 2x menos 1 más alfa y, ¿vale? Voy a ponerlo si quiero más así, más alfa y igual a 0.
Bueno, y la derivada respecto de y, bueno, pues menos 2i más 1 más alfa x igual a 0, ¿vale? Es decir, para cada alfa yo tengo un centro de la cónica correspondiente a ese valor de alfa. Claro, yo como lo que quiero calcular es el lugar geométrico, pues lo que tenemos que hacer es eliminar el parámetro alfa de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Yo tengo que eliminar el parámetro alfa y ya estamos viendo que en este caso, pues resulta bastante sencillo, ¿vale? Normalmente ya sabemos que los problemas de cálculo de lugares geométricos lo que hay que hacer es eliminar un parámetro, ¿eh? Y en este caso el parámetro que hay que eliminar es alfa. Ahora bien, antes de eliminar el parámetro alfa, tenemos que hacer algunas observaciones, ¿vale? Tenemos que hacer algunas observaciones. Vamos a ver. Primera observación. Primera observación. Si xy es igual al 0, 0, ¿vale? Si yo sustituyo la x y la y por 0, arriba lo que obtengo es menos 1 igual a 0 y abajo lo que obtengo es 1 igual a 0, que evidentemente pues ambas cosas son contradictorias. ¿Eso qué significa? Eso significa que x igual a 0 e igual a 0 no es solución de este sistema para ningún valor de alfa. Es decir, que no existe ningún valor de alfa para el cual x igual a 0 e igual a 0 sea solución. Es decir, sea centro de ninguna cónica. No existe ningún valor de alfa, no existe ninguna cónica para la cual x igual a 0 e igual a 0, es decir, el origen de coordenadas, sea centro de esa cónica. Y por tanto, en el lugar geométrico que nosotros estamos buscando, tendremos que excluir el punto 0, 0. Es decir, esto implica que tenemos que excluir el 0, 0 del lugar geométrico, que estamos buscando, ¿vale? Insisto, porque no existe ningún valor de alfa, no existe ninguna cónica para lo cual x igual a 0 e igual a 0 sea solución de este sistema y por tanto sea centro de esa cónica correspondiente a ese valor de alfa, ¿vale? Bueno, y segunda observación. Segunda observación. Ya hemos visto anteriormente que en esta familia de cónicas tenemos que excluir alfa distinto de 0, ¿vale? Por tanto, de este sistema de ecuaciones tenemos que excluir el centro que corresponda a alfa igual a 0. Tenemos que excluirlo, ¿vale? Entonces, para alfa igual a 0, ¿qué quedaría? Para alfa igual a 0, para excluirlo, porque para alfa igual a 0 hay que excluir el centro que salga, hay que excluirlo, porque alfa es distinto de 0. Bueno, para alfa igual a 0 tenemos que 2x menos 1 igual a 0, 2x menos 1 igual a 0, y menos 2y más 1 igual a 0. De aquí x igual a un medio, y de aquí y igual a un medio. Es decir, que para alfa igual a 0 tenemos este centro, pero como alfa igual a 0 no pertenece a la familia que me interesa a mí, pues entonces también tenemos que excluir del lugar geométrico que nos salga, tenemos que excluir este punto. El punto un medio hay que excluirlo. Por tanto, hay que excluir, hay que excluir el punto un medio del lugar geométrico que estamos buscando, ¿vale? Que estamos buscando. Luego, ya hay dos puntos que hay que excluir, el 0, 0 y el un medio. Dicho lo cual, pues venga, ahora sí vamos a eliminar de este sistema de ecuaciones, vamos a eliminar el parámetro alfa.
Vale, bueno, pues yo creo que es muy sencillo, ¿eh? Simplemente lo que vamos a hacer, método de igualación. Si yo de aquí despejo alfa, alfa es igual a 1 menos 2x partido por y, y de aquí alfa es igual a 2y menos 1 partido por x. Igualando estos dos valores, 1 menos 2x partido por y tiene que ser igual a 2y menos 1 partido por x. Si yo multiplico en cruz, x menos 2x al cuadrado tiene que ser igual a 2y al cuadrado menos y. Esto ya es pura álgebra, ¿vale? Si yo lo paso todo al segundo miembro, 2x menos x más 2y al cuadrado menos y igual a 0. Si yo divido todo por 2, bueno, aquí me falta un cuadrado. Me quedaría que x al cuadrado menos x medios más y al cuadrado menos y medio tiene que ser igual a 0. Claro, ya estamos viendo que esto se parece mucho al cuadrado de una diferencia. Si yo los asocio de esta manera de aquí. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es completar cuadrados, ¿vale? Y para completar cuadrados, pues me fijo que, bueno, pues que esto de aquí sería x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, pero para en el segundo me tiene que quedar esto de aquí. Es decir, un cuarto, ¿vale? Esta expresión es la misma que esta de aquí, exactamente la misma. Lo que pasa es que ahora yo le voy a añadir el cuadrado del segundo, es decir, un 16avo. Pero si yo solo añado al primer miembro, se lo tengo que añadir también al segundo miembro, ¿vale? Más, y ahora, esto de aquí la operación es la misma. Esto sería y al cuadrado más doble producto del primero por el segundo, pero para que me quede lo mismo que aquí, bueno, perdón, esto no es un más, esto es un menos, ¿vale? Esto es un menos. Para que me quede lo mismo que ahí, pues tengo que multiplicarlo por un cuarto, ¿eh? Para que me quede y medios. Doble producto del primero por el segundo, luego voy a añadir el cuadrado del segundo, es decir, un 16avo. Pero si yo aquí añado un 16avo, aquí también tengo que añadir un 16avo. De forma manera que esto de aquí es x menos un cuarto al cuadrado. Esto de aquí es y menos un cuarto al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 2 16avos, que es un octavo. O incluso si quiero ponerlo de la siguiente manera, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es que voy a calcular la raíz cuadrada de esto y lo voy a elevar al cuadrado, ¿vale? Para ponerlo como una circunferencia. La raíz de un octavo claramente es 1 partido por la raíz de 8, pero la raíz de 8 es 2 raíz de 2. Por tanto, definitivamente, el lugar geométrico que estamos buscando sería este de aquí, ¿vale? Pero esto de aquí es la circunferencia, esto de aquí es la circunferencia de centro, el punto un cuarto, y el radio 1 partido por 2 raíz de 2, ¿vale? Pero, ojo, cuidado. Nosotros dijimos que de aquí teníamos que excluir dos puntos, el punto 0, 0 y el punto 1 medio, porque efectivamente el 0, 0 forma parte de esta circunferencia. Si yo sustituyo la x por 0 y la y por 0, tengo un 16avo más un 16avo son 2 16avos, que es un octavo, que es lo mismo que esto. Luego el 0, 0 pertenece a esta circunferencia y hay que excluirlo. Y el 1 medio también, ¿eh? Si yo sustituyo la x y la y por 1 medio menos un cuarto, ¿eh? 1 medio menos un cuarto, pues sería un cuarto, ¿vale? Y un cuarto al cuadrado es un 16avo más un 16avo, 2 16avos, un octavo, que es igual a un octavo, ¿vale? Por tanto, el punto un medio también pertenece a esta circunferencia y hay que excluirlo.
Por tanto, realmente el lugar geométrico es esta circunferencia excluyendo al 0, 0, al punto 0, 0 y al punto un medio, ¿vale? Incluso si queremos ponerlo técnicamente, el lugar geométrico que estamos buscando es el conjunto de puntos x, y pertenecientes a R2, tales que pertenecen a esta circunferencia, es decir, que verifican esta ecuación, pero con x, y distinto de 0, 0 y un medio, ¿vale? O se podría, ya está, así. Se podría también x, y que no pertenecen al 0, 0, un medio, un medio. Bueno, da igual, esto ya es una cuestión de notación. En cualquier caso, este sería el lugar geométrico que nosotros estamos buscando, que es la circunferencia de centro del punto un cuarto y radio 1 partido por 2 raíz de 2, excluyendo a los puntos 0, 0 y un medio, un medio. Y con esto concluiríamos este apartado y este ejercicio.